Cero otra vez, cero absoluto y ensordecedor. La voz de Julian Thorne atravesó el tenso silencio de la sala de control como un bisturí. La pantalla gigante que ocupaba toda la pared mostraba gráficos rojos congelados, como un cardiograma moribundo. El proyecto Prometeo, su sueño y su maldición, había vuelto a fracasar. Miles de millones de dólares, años de vida, las mentes más brillantes del planeta, todo se había esfumado en silenciosas cifras de pérdidas. Dr. Graves le dijo al hombre canoso que estaba frente a la consola. Me prometió un gran avance. Juró que el sistema resistiría esta vez. ¿Qué veo ante mí? Alan Graves, el ingeniero jefe, tragó saliva. Su rostro estaba blanco como el papel. Julián, estábamos tan cerca. Otro 5% de potencia y... Y entonces... interrumpió Thorne, volviéndose lentamente para encarar a su equipo. Y volaríamos medio estado. Tus casi y solo un poquito me costaron un ojo de la cara, solo por hoy. No te contraté para que estuvieras cerca, te contraté para que hicieras cosas. Miró a las 2 docenas de personas, físicos, ingenieros, programadores, todos bajaron la mirada, temerosos de mirarlo a los ojos. El miedo en la sala era casi palpable. Tú, Julian señaló con el dedo al joven especialista en mecánica cuántica. Te graduaste de la mejor universidad técnica del mundo. ¿Qué has hecho el último año? Propusiste 3 teorías, ninguna de las cuales funcionó. Tú, su mirada se dirigió a la matemática. Tus cálculos deberían haber sido impecables, pero el reactor zumba como si lo hubieran construido unos niños en un arenero. Caminó a lo largo de la ventana panorámica, detrás de la cual podía ver la cúpula gigante que ocultaba el núcleo del Prometeo. Les di todo, presupuestos ilimitados, cualquier equipo, libertad de acción. Reuní aquí a genios, titanes del pensamiento. ¿Y qué obtuve a cambio? Fracaso tras fracaso. No pueden resolver el problema que les planteé. Quizás hizo una pausa, disfrutando del efecto. Quizás me equivoqué. Quizás no sean genios en absoluto, solo un grupo de mediocres bien pagados. El silencio se hizo más profundo. Nadie se atrevió a protestar. En un rincón de la habitación se oyó el chirrido de un carrito de basura con ruedas. Julián se giró bruscamente. Allí estaba la señora de la limpieza, una mujer de piel oscura con uniforme gris, de unos 45 años, con expresión cansada y demacrada. Se quedó paralizada, con la cabeza gacha por el miedo al darse cuenta de que había llamado la atención. Era Elena Rojas. Llevaba 2 años trabajando allí, siempre en silencio, siempre desapercibida. Había presenciado los altibajos de este proyecto, escuchado fragmentos de argumentos y discursos triunfales, pero nunca había profundizado en su esencia. Su mundo consistía en limpiar pisos y pagar facturas médicas. Julian Thorne la miró larga e inquisitivamente. Una luz peligrosa y burlona iluminó sus ojos. Una idea cruel se le ocurrió, una forma de humillar aún más a sus genios. Y, mira, dijo en voz alta, señalando a Elena, mira a esta mujer, limpia lo que ensucias todos los días. No sabe qué son la teoría de cuerdas ni la fusión termonuclear, pero ¿sabes qué? Estoy seguro de que incluso ella podría manejar Prometeo mejor que toda tu famosa tripulación. Una risa ahogada recorrió la sala. Los ingenieros se miraron entre sí sin dar crédito a lo que oían. Elena se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Quería volverse invisible, disolverse en el aire. Julián caminó lentamente hacia ella. Era alto, elegante y emanaba una fría autoridad. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó en un tono que no admitía discusión. Elena Rojas. Señor, susurró sin levantar la vista. Elena, pronunció su nombre como si lo saboreara. ¿Ves esta pantalla? ¿Ves estas líneas rojas? Este es mi problema, un problema muy caro. Y tú, Elena, por lo que veo, eres una mujer sencilla y trabajadora. La rodeó como un depredador que estudia a su presa. Mis científicos dicen que es imposible,
que las leyes de la física están en nuestra contra, se han dado por vencidos, pero yo pienso lo contrario. Creo que simplemente les falta una nueva perspectiva. ¿Qué opinas, Elena? Ella guardó silencio, sin saber qué responder. Cualquier palabra podría ser fatal. No lo sé, señor. Solo soy limpiadora. Exactamente, exclamó Julián con su voz resonando por toda la sala. No tienes la carga de saber qué impide que esta gente piense, así que te haré una oferta, una pública. Se volvió hacia su atónito equipo. Escuchen todos, estoy haciendo una apuesta con Elena. Elena, si encuentras el fallo en Prometeo y lo haces funcionar, te pagaré. Pensó un momento, eligiendo una cifra más humillante. Digamos, $80 millones. Una exclamación de asombro recorrió la sala. 80 millones. Una suma que podría cambiar la vida de toda una generación de una familia. La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Pero, continuó Julián con la voz gélida, si no lo haces en, digamos, una semana, te despedirán sin indemnización y me aseguraré de que nunca más consigas trabajo en este pueblo, solo por hacerme perder el tiempo. Elena lo miró con los ojos llenos de horror. Esto no era una elección, era una tortura. Estaba jugando con ella, con su vida, con su futuro. Tenía que alimentar a su hija, pagar las interminables visitas al médico. Perder este trabajo sería un desastre para ella. Señor, por favor, no puedo, no entiendo nada de esto, suplicó. Tú decides, Elena, espetó Thorne. O aceptas mi generosa oferta o te vas de aquí ahora mismo. Tú decides. Elena sintió que el suelo se le escapaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrió la boca para decir la única palabra que sabía, no, para rechazar este juego loco y cruel. En ese preciso instante, la puerta de cristal de la sala de control se abrió silenciosamente. Una adolescente de unos 16 años estaba en el umbral, con el pelo oscuro recogido en una coleta y una mirada increíblemente seria y penetrante. En sus manos sostenía una bolsa de papel. «Mamá, ¿olvidaste tu almuerzo?» Era Kaya, la hija de Elena. Había llegado a la hora del almuerzo, como a veces, para llevarle comida a su madre y simplemente estar presente. Pero no había entrado en un entorno de trabajo normal. Había entrado en el ojo del huracán. Kaya contempló la escena al instante, el rostro pálido y lloroso de su madre, los científicos congelados en poses extrañas y el hombre alto en el centro, que exudaba un aura de furia fría. Escuchó las últimas palabras de Julian Thorne. Comprendió. Elena se volvió hacia su hija con una mirada suplicante en sus ojos. «Vete de aquí, cariño, no te metas». Pero Kaya dio un paso al frente. Miró con calma a los ojos del multimillonario sin apartar la mirada. Su calma era tan extraña en ese ambiente tenso que todas las miradas se dirigieron involuntariamente hacia ella. «Estamos de acuerdo», dijo con una voz tranquila, pero firme, que sonó más fuerte que un disparo en el silencio sepulcral. Julian Thorne frunció el ceño, sin percatarse de inmediato de quién se había atrevido a responderle. Su mirada se centró en la chica. «¿Qué dijiste?» «Mi madre acepta tu oferta», repitió Kaya, sin rastro de miedo ni duda en su voz. «Encontrará tu error». Elena jadeó agarrándose el corazón. «Kaya, no, ¿qué haces?» Pero su hija no pareció oírla. Siguió mirando a Thorne y algo en su mirada lo silenció. No era un desafío adolescente, era una decisión deliberada y consciente. La sala se congeló. 2 docenas de genios derrotados observaban cómo una señora de la limpieza y su hija adolescente aceptaban una apuesta que equivalía a un suicidio profesional. Y Julian Thorne, por primera vez en mucho tiempo, sintió la punzada de algo nuevo. No era irritación, era curiosidad. Sonrió. «Bien, muy bien», dijo, dirigiéndose no a Elena, sino a Kaya. «La semana ya está en marcha. El laboratorio está a su disposición». «Bueno, aquí tienes tu oportunidad de 80 millones», dijo el doctor Alan Graves, ingeniero jefe del proyecto, con veneno en la voz.
Se quedó de pie con los brazos cruzados, frente a Elena y Kaya en medio del vasto laboratorio. Prometeo, el corazón de nuestro fracaso, por favor. Elena se estremeció. Frente a ellos se alzaba una colosal estructura de metal y vidrio entrelazada con kilómetros de cables y tubos de la que emanaba un líquido azulado de tenue brillo. Un zumbido bajo y silencioso emanaba de la instalación que parecía calar hasta los huesos. Personas con batas blancas se movían afanosamente, lanzándoles miradas de reojo y desdeñosas. Alan, sé cortés, la fría voz de Julian Thorne provenía de los altavoces del techo. Los observaba desde la sala de control, tras un grueso cristal. Su figura se recortaba contra los brillantes monitores. Dales a las damas lo que pidan. Claro, señor, dijo Graves, sin cambiar de postura. ¿Por dónde empezamos? Análisis de datos, circuitos termodinámicos, cálculos cuánticos. Tenemos 30 petabytes de información sobre cada lanzamiento fallido. Estoy seguro de que una chica genial podría encontrar fácilmente lo que 300 de los cerebros más brillantes del mundo pasaron por alto. Elena sintió que la vergüenza le subía por las mejillas. Agarró la mano de su hija. Calla, cariño, salgamos de aquí. Esto es una locura. No deberíamos... Mamá, no pasa nada, dijo Kaya en voz baja, sin apartar la vista de la gigantesca máquina. Sus ojos parecían ver más que solo metal y cables. Necesito acercarme. Le soltó la mano con suavidad y dio un paso adelante. Graves rió con desdén, pero se hizo a un lado para dejarla pasar. Todo el escenario es tuyo. Simplemente no toques nada con las manos. Este instrumento musical vale más que toda tu ciudad. Kaya ignoró su provocación. Caminó lentamente alrededor del reactor. Los ingenieros dejaron de trabajar y la observaron con curiosidad mezclada con absoluto desdén. Esperaban cualquier cosa, que pidiera la computadora, que empezara a hacer preguntas estúpidas, que se confundiera, pero no hizo nada de eso. Simplemente caminó, se detuvo, inclinó la cabeza como si escuchara algo. Su mirada recorrió la superficie de la máquina, el entrelazado de tubos, el parpadeo de los indicadores. No miró los monitores con sus interminables filas de números y gráficos. Miró la máquina misma. ¿Qué está haciendo?, le susurró uno de los ingenieros jóvenes a su colega. No tengo ni idea. Quizás intenta hipnotizarlo, respondió conteniendo la risa. Elena permanecía a distancia, apretando los puños. Cada burla dirigida a su hija le causaba dolor en el corazón. Sabía que Kaya no era como las demás. Desde pequeña, la niña percibía el mundo de forma diferente. Podía describir el sabor de una manzana como un color azul intenso o decir que el crujido de una puerta sonaba picante. Los médicos lo llamaban un fenómeno raro, una especie de peculiaridad de la percepción. Para Elena era simplemente parte de su querida y extraordinaria hija. Pero aquí, en este mundo de fórmulas estrictas y cálculos fríos, su don parecía una locura. Kaya dio una vuelta completa y se detuvo justo enfrente de la sección central del reactor. ¿Puedo preguntarte algo? Su voz era tranquila, pero en el silencio que siguió en el laboratorio sonó clara. Lo que sea, respondió Graves con exagerada cortesía. Por favor, apague todo. El ingeniero levantó una ceja sorprendido. ¿Qué todo? Cualquier cosa que haga ruido, explicó Kaya. Ventilación, computadoras, iluminación, si es posible. Necesito silencio absoluto. En la sala de control, Julian Thorne se inclinó hacia el micrófono. Su irritación inicial estaba dando paso a algo parecido al desconcierto. Esta chica no actuaba como él esperaba. No había miedo ni adulación en ella, solo una extraña y concentrada seriedad. «Hazlo», ordenó. Graves apretó los labios con desagrado, pero la orden ya estaba dada. Hizo un gesto con la mano a sus subordinados.
Uno a uno, los ingenieros comenzaron a apagar sus equipos. Los monitores se apagaron. El zumbido de los servidores se apagó. Las rejillas de ventilación quedaron en silencio. En medio minuto, el vasto laboratorio quedó en un silencio casi absoluto, roto solo por el apenas audible zumbido interno del propio Prometeo. Las luces de emergencia del techo llenaron la habitación con una luz roja fantasmal. ¿Bastante tranquilo?, preguntó Graves con sarcasmo. Kaya no respondió. Cerró los ojos y respiró hondo. Se quedó quieta 1 minuto, 2. Pareció fundirse con el silencio, formar parte de él. Elena observaba a su hija conteniendo la respiración. Ya lo había visto antes, cuando Kaya intentaba averiguar por qué el viejo coche familiar no arrancaba o por qué el refrigerador fallaba. Lo llamaba escuchar a escondidas. Finalmente, Kaya abrió los ojos, se acercó al reactor y, para horror de Graves, apoyó la palma de la mano sobre su fría superficie metálica. «Te dije que no lo tocaras», ladró el ingeniero. «Silencio, Alan». Volvió a oírse la voz de Thorne por los altavoces. Esta vez no había frialdad, solo una tensa expectación. Kaya movió la mano lentamente sobre el metal, como una persona ciega leyendo un texto desconocido. Sus dedos se detuvieron, temblaron, avanzaron. Para todos los demás era solo una aleación fría y suave. Para ella vibraba, cantaba su canción, y la canción estaba equivocada. Lo sintió con todo su ser. El zumbido principal de la máquina era profundo, potente, como el sonido de un órgano. Era la nota grave, la base de toda la melodía. Pero a través de ella se oía otro sonido, tenso, casi inaudible, como un traqueteo. Era como una campana rota, como una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. Este sonido era débil a bajo volumen, pero Kaya sabía intuitivamente en su interior que cuanto más fuerte sonara el órgano, más penetrante y destructiva se volvería esta falsa nota resonante. Fue esto lo que trajo el caos a la armonía. Fue esto lo que destrozó todo el sistema. «Está enfermo», susurró Kaya tan bajo que solo su madre, que estaba cerca, lo oyó. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», preguntó Graves con impaciencia. Kaya apartó la mano del reactor y se dio la vuelta. Miró el cristal oscurecido de la sala de control, como si se dirigiera a Julian Thorne personalmente y no a un ingeniero. «Jo, está cantando mal», dijo más alto. «Hay algo que vibra dentro, muy sutil, como una grieta en un cristal. Cuando le das más fuerza, la grieta se agranda y todo se derrumba». Se hizo el silencio en el laboratorio. Entonces alguien rió nerviosamente. Otros se unieron. Incluso el doctor Graves no pudo evitar sonreír con ironía. «Cantando. Una grieta en el cristal. Es la mejor explicación que he oído en 3 años», dijo negando con la cabeza. «Hemos revisado cada milímetro de este reactor con láseres, ultrasonidos y rayos X. No hay grietas. Todos los sistemas indican que el material está en perfecto estado». «Tus sistemas no oyen», respondió Kaya simplemente, «solo observan, y esto necesita ser escuchado». Julian Thorne guardó silencio en la sala de control. Contempló la delgada figura de la chica bajo la luz roja de las luces de emergencia. Absurdo. Total y absolutamente absurdo. Hablaba de la máquina más compleja del planeta como si fuera un violín viejo, y sin embargo, algo en su confianza lo impulsó a escuchar. Todos sus genios, con sus petabytes de datos, habían llegado a un callejón sin salida. Habían probado todos los enfoques lógicos y científicos. Quizás la respuesta residía realmente en el reino de lo ilógico. «Continúa», ordenó a través del micrófono. Kaya asintió, agradecida de que no la hubieran echado. «Este sonido viene de algún lugar dentro, del corazón, de donde están los cristales». «Conductores de energía cristalina», la corrigió Graves automáticamente. «La parte más estable del sistema, en teoría». «No son estables», replicó Kaya. «Uno de ellos es diferente».
responde al trabajo colectivo de forma distinta a los demás, crea interferencias, y cuanto más fuerte es el trabajo colectivo, más fuerte es esta interferencia, hasta que todo se desmorona. Graves se frotó el puente de la nariz con cansancio. Chica, cultivamos estos cristales en condiciones ideales de laboratorio. Su estructura atómica es idéntica, no pueden ser diferentes. Esto contradice las leyes de la física. Eso significa que sus leyes no tienen algo en cuenta. Kaya se encogió de hombros. Su sencillez y franqueza eran cautivadoras y exasperantes a la vez. No intentó argumentar en su campo, por usar sus términos, describió lo que escuchó en su propio idioma. De acuerdo, la voz de Thorne se endureció. Supongamos que te creemos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo encontramos tu campana rota en un montón de metal que vale cientos de millones de dólares? Kaya pensó un momento, volvió a mirar la máquina, esta vez con más determinación. Intentaba localizar la fuente de la nota falsa. Estaba en lo más profundo, en el mismísimo centro. No había forma de llegar, pero el sonido tenía que salir. Era demasiado bajo, ahogado por el zumbido principal. Necesitas oídos, dijo finalmente, oídos que puedan oír lo que la gente no puede oír. Tenemos sensores acústicos, dijo Graves irritado, los más sensibles del mundo. No muestran nada, solo un ruido de fondo plano. Porque son demasiado inteligentes, dijo Kaya. Están programados para detectar ciertas desviaciones, las que les diste. Filtran lo que consideran ruido, y lo que yo oigo es ruido, para ellos. Echó un vistazo al laboratorio, repleto de equipos de última generación. Su mirada se posó en un rincón lejano donde algunos equipos viejos yacían entre el polvo, desechados y olvidados. Necesito algo sencillo, algo antiguo, algo que grabe el sonido tal como es, sin análisis, sin filtros. Caminó hacia una pila de basura vieja y señaló varias cajas pequeñas de metal con cables conectados a ellas y micrófonos en brazos largos. ¿Esto? ¿Qué es esto? Graves siguió su mirada y resopló con desprecio. ¿Esto? Son osciloscopios acústicos de los años 70, exhibidos en museos. Los usamos al inicio del proyecto, hace unos 20 años. Son completamente inútiles. Su error es mayor que la señal útil que buscamos. Eso es lo que necesito, dijo Kaya con firmeza. Precisamente porque son imperfectos. Lo grabarán todo. El zumbido, el silencio y el crujido. Elena se acercó a su hija y la tomó por los hombros. «Kaya, ¿ya basta? Esta gente se ríe de ti». «Que se rían, mamá», respondió la niña sin apartar la vista del Dr. Graves. «Necesito esos sensores y necesito que alguien me ayude a colocarlos donde yo les diga». El Dr. Graves miró los instrumentos viejos y polvorientos, luego el rostro serio de la chica, y luego alzó la vista hacia el cristal de la sala de control, esperando la reacción de Thorne. Esto era un circo humillante y costoso. Usar chatarra antigua para diagnosticar la máquina más avanzada de la historia de la humanidad. Era una burla a la ciencia, a todo a lo que había dedicado su vida. En la sala de control, Julian Thorne se recostó en su silla. No tenía nada que perder. El proyecto ya estaba a punto de ser cancelado por completo. La reputación de la empresa pendía de un hilo. ¿Qué le importaba si su equipo de ingeniería se sentía humillado? Ya habían fracasado en la misión y este extraño juego se estaba poniendo más interesante. Dr. Graves, su voz resonó en el laboratorio como un martillo golpeando un yunque. Ya oyó a la chica. Dele los sensores viejos y asígnele 2 ingenieros. Serán sus manos y que hagan exactamente lo que ella diga, sin discusiones ni comentarios. ¿Está claro? Alan Graves palideció. Era una orden directa que lo degradaba como profesional y como gerente. No solo le pedían que obedeciera a una señora de la limpieza, sino también a su hija adolescente y sus historias sobre máquinas cantantes. Logró decir: «Sí, señor Thorne, lo entiendo». Se volvió hacia sus subordinados, quienes lo miraron con asombro no disimulado.
Jenkins, Riley, ustedes dos, ayudemos a la señorita con esta basura del museo. Los dos jóvenes ingenieros avanzaron a regañadientes. Kaya les hizo un gesto con la cabeza y, ignorando al furioso Graves, se dirigió hacia los sensores polvorientos. Tomó uno, le sopló el polvo y lo examinó detenidamente. Era pesado, analógico, honesto. No intentaría pensar por ella, simplemente serían sus oídos. Elena observaba todo esto con la respiración contenida. Su pequeña acababa de tomar el mando de todo un laboratorio. El miedo luchaba con el orgullo en su alma. No entendía exactamente qué hacía Kaya, pero veía en los ojos de su hija esa misma concentración que siempre daba resultados. Creía en ella, y ahora parecía que el hombre más poderoso y despiadado que había conocido empezaba a creer también en ella. Jenkins y Riley, los dos ingenieros a quienes el Dr. Graves les había asignado esta humillante tarea, se quedaron allí desconcertados. Allí estaba una chica, apenas mayor que sus hermanas menores, a punto de darles órdenes en el laboratorio más complejo del mundo. Intercambiaron miradas rápidas y escépticas. Entonces, señorita, empezó Jenkins, intentando sonar respetuoso, pero sin éxito. ¿Cuáles son sus instrucciones? ¿Dónde deberíamos instalar el primer sensor? ¿Tiene alguna coordenada? Kaya ni siquiera lo miró. Cerró los ojos y permaneció en completo silencio durante unos segundos, escuchando. El enorme núcleo de Prometeo frente a ella estaba desconectado, pero no muerto, zumbido con energía residual, como un gigante dormido. Ahí, dijo finalmente, abriendo los ojos y señalando con el dedo una sección de tuberías de refrigeración en la parte inferior del reactor. Coloca el primer sensor ahí, donde la curva de la tubería es más pronunciada. Riley recogió uno de los pesados osciloscopios y se dirigió a la ubicación designada. ¿Qué frecuencia nos interesa? ¿Vibraciones de baja frecuencia? ¿Infrasonido? Nos interesa el silencio, respondió Kaya con sencillez. El silencio que se produce entre dos sonidos. Los ingenieros volvieron a mirarse. Esto parecía una tontería. Estaban acostumbrados a trabajar con números precisos, con terabytes de datos, con parámetros precisos, y ahora se les pedía que captaran el silencio entre sonidos. Hemos instalado el sensor, informó Riley, asegurando la ventosa magnética al metal. Bien, ahora el segundo. Kaya rodeó el reactor desde el otro lado. Colócalo aquí, en el cuerpo estabilizador principal. Pero son sistemas diferentes, objetó Jenkins. Los sensores del sistema de refrigeración y del estabilizador nos darán lecturas completamente diferentes. Es solo ruido. Necesito el ruido, respondió la chica sin darse la vuelta. El panorama completo. En la sala de control, el Dr. Graves cruzó los brazos sobre el pecho y su rostro era una máscara de piedra. Solo está bromeando, dijo apretando los dientes, más para sí mismo que para Thorne. Los está colocando al azar. Esto es cosa de un solo hombre. Para usted, señor Thorne. Julian Thorne no respondió. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pequeña figura que había abajo. Algo en su confianza, en su calma, en medio de este templo de ciencia y fracaso, lo inquietaba. Había visto a cientos de genios, pero todos hablaban el mismo idioma, el de las matemáticas. Esta chica hablaba un idioma que él no entendía. Las horas se hicieron interminables. Kaya hizo que los ingenieros movieran los sensores docenas de veces. Sus instrucciones se volvieron cada vez más extrañas. Pon donde el metal esté más frío al tacto y donde la sombra de la viga superior caiga exactamente al mediodía. Jenkins y Riley hacía tiempo que habían dejado de discutir. Simplemente seguían órdenes como robots, con rostros de extrema fatiga e irritación. Elena se sentó en una pequeña silla en la esquina que uno de los guardias le había traído. El miedo le oprimía el corazón. Vio las caras de los científicos contorsionarse, oyó sus susurros. Le pareció que su hija estaba haciendo el ridículo y que pronto ese hombre cruel del piso de arriba interrumpiría la función y los echaría a ambos a la calle.
Finalmente, Kaya instaló los 12 sensores, se acercó a la vieja consola analógica que los técnicos habían sacado del almacén para ella y se puso los grandes y destartalados auriculares. Giró las perillas lentamente, escuchando el caos de sonidos que captaban los viejos micrófonos. Para cualquier otra persona habría sido una cacofonía, el zumbido de los transformadores, el siseo de la estática, el chasquido del metal al enfriarse, pero para Kaya era un coro con cada instrumento cantando su parte. Escuchó largo rato, cerrando los ojos y sacudiendo la cabeza al ritmo de la melodía, inaudible para los demás. Los ingenieros permanecían a distancia sin atreverse a interrumpirla. Un silencio tenso reinaba en el laboratorio. De repente, Kaya se quedó paralizada. Sus dedos se congelaron en una de las perillas, frunció el ceño y luego, muy lentamente, giró el dial una fracción de milímetro más. «Aquí está», susurró tan bajo que apenas se la oía. Se quitó los auriculares. Tenía el rostro pálido, pero le brillaban los ojos. «Lo encontré», dijo más fuerte, mirando directamente al cristal de la sala de control, como si se dirigiera personalmente a Thorne. El doctor Graves presionó el botón de comunicación. «¿Qué encontraste, niña? ¿Interferencias del celular? ¿O quizás oíste ratones royendo el cableado?» Kaya ignoró su sarcasmo. «Encontré una grieta, no en el metal, en la armonía». Caminó hacia una pantalla grande que mostraba un modelo tridimensional del reactor. «Sensor número 7», señaló un pequeño punto rojo en el diagrama. «Está en el conductor de cristal del tercer circuito. Sus instrumentos muestran que todo está en orden allí, sin desviaciones». «Por supuesto», resopló Graves. «Hemos probado esta unidad miles de veces. Está hecha de la aleación más resistente que la ciencia conoce. Puede resistir el impacto directo de un meteorito». «Es demasiado fuerte», dijo Kaya. «Ese es el problema. Cuando el sistema alcanza la potencia máxima, todo el reactor vibra, canta. Cada parte vibra al unísono, creando una gran melodía. Todas excepto esta. Esta no vibra con las demás, intenta resistir el ritmo general y eso crea disonancia, una vibración diminuta, sí, casi inaudible, que no encaja con todo el sistema». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Imagina una orquesta donde todos tocan en perfecta armonía y de repente un violín empieza a sonar un semitono más alto. Al principio es casi imperceptible, pero cuanto más fuerte toca la orquesta, más rechina el oído esta nota falsa. Crea una resonancia que destruye toda la música. Y, finalmente, las cuerdas de todos los demás instrumentos se rompen. Tu máquina se rompe no porque sea débil, sino porque una parte se esfuerza demasiado por ser perfecta». Se hizo el silencio en la sala de control durante unos segundos. Detrás de Graves, los ingenieros miraban a la chica con la boca abierta. Su explicación era acientífica, poética, absurda y, sin embargo, tenía una lógica aterradora e hipnótica. Graves fue el primero en recobrar el sentido. Se rió a carcajadas, fuerte y burlonamente. «Increíble, simplemente increíble. 20 años de trabajo de los mejores físicos del planeta, billones de dólares, las supercomputadoras más potentes y todo esto solo para oír un cuento de hadas sobre una nota falsa. Señor Thorne, ¿entiende esta tontería? Sugiere que busquemos la causa del fracaso en el campo de la metafísica. ¿Cuál es tu decisión?». La voz de Julian Thorne era gélida. Se dirigió a Kaya. «La solución es sencilla», respondió. «No necesitas fortalecer esta parte. Al contrario, necesitas debilitarla». «¿Qué?». Graves dejó de reír. Su rostro estaba contraído por la ira. «Necesitamos reemplazarla con una pieza de otra aleación», continuó Kaya con calma. «Más suave, más flexible. Una que pueda absorber esta vibración dañina. Actuará como un silenciador en una cuerda de piano. No resistirá la melodía general, sino que se integrará en ella. Absorberá la disonancia y la atenuará». Esa fue la gota que colmó el vaso.
El doctor Alan Graves se giró hacia el vaso y miró directamente a su jefe. Señor Thorne, esto no es solo una herejía, es un sabotaje descarado. Este cristal conductor opera a temperaturas de miles de grados y bajo una presión colosal. Si lo reemplazamos con una aleación más blanda, como dice esta chica, se evaporará en un nanosegundo. Esto provocará una reacción en cadena incontrolable que provocará la fusión completa del núcleo. Sugiere que hagamos estallar el reactor con nuestras propias manos. La tensión en la sala era alta. Todos miraban a Julian Thorne. Era la hora de la verdad. Por un lado, la lógica, la ciencia y los años de experiencia de su ingeniero jefe. Por el otro, la teoría disparatada pero extrañamente convincente de una adolescente. Décadas de entrenamiento le habían enseñado a confiar en los números, los hechos y los cálculos. Todo en él gritaba que Graves tenía razón. Pero todos sus fracasos con Prometheus fueron resultado de este mismo enfoque. La lógica y los cálculos lo habían llevado a un callejón sin salida. Guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, levantó la mano y presionó el botón del intercomunicador. Su voz era baja en el laboratorio, pero eso la hacía aún más potente. «Dr. Graves». «Sí, señor Thorne». La voz del científico sonaba triunfal. Estaba seguro de que esta farsa terminaría. Encuentren en sus laboratorios la aleación más blanda, más adecuada de la que habla la joven. Fabricen la pieza e instálenla en el reactor. El mundo del Dr. Graves se derrumbó. No. La palabra que pronunció el Dr. Graves sonó como un disparo en el silencio estéril del laboratorio. Se giró hacia la cámara en la esquina del techo, a través de la cual Julian Thorne los observaba, y su rostro, habitualmente impasible y académico, estaba rojo de ira. «No lo haré, señor Thorne. Me niego. Esto no es un experimento científico. Es un acto de vandalismo. No permitiré que la obra de mi vida se destruya por la fantasía de un niño». La voz gélida de Julián salió del altavoz que había sobre su cabeza. «Dr. Graves, no le pedí su opinión, di la orden». «Entonces exijo que esta orden se dé por escrito», insistió el científico, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Quiero un documento oficial en el que usted, Julian Thorne, asuma la plena y única responsabilidad de la inminente destrucción de un reactor de $1 billón. Quiero que la junta directiva y todo el mundo científico sepan quién dio la orden de suicidio». Hubo una larga pausa. En la sala de control, Elena apretó con más fuerza la mano de su hija. Kaya permaneció inmóvil, con la mirada fija en la enorme pantalla donde se veía el rostro del ingeniero enfadado. No tenía miedo, solo esperaba. Sabía lo que venía a continuación. Finalmente, la voz de Thorne volvió a oírse, tranquila y mortal. «Dr. Graves, tiene razón. La responsabilidad será mía. Siempre lo será. Cuando Prometheus perdía dinero, fue mi pérdida. Cuando usted y su equipo fallaron una prueba tras otra, fue mi fracaso. Y ahora que tenemos una oportunidad, el riesgo correrá por mi cuenta. Y usted es solo un empleado, un jornalero. Yo cumplo las órdenes o renuncio ahora mismo. Su sustituto ocupará su lugar. Si se niega, entonces su sustituto. Iré con el último técnico de este laboratorio, pero la pieza se instalará. ¿Entiende? Fue un golpe bajo. Julian Thorne no solo amenazaba con el despido, amenazaba con la aniquilación profesional total y completa. Irse ahora sería pasar a la historia como el hombre que huyó en el momento crucial. Quedarse y someterse sería hacerse cómplice del desastre. Graves estaba atrapado. Se quedó allí unos segundos, respirando con dificultad. Luego, lentamente, como a regañadientes, dejó caer los hombros. La derrota era completa. «Lo entiendo, señor Thorne», dijo apretando los dientes. Se giró hacia su equipo, cuyos rostros estaban paralizados por el horror. «Ya lo oyeron todo. Procedan. Encuentren una aleación con las características requeridas».
Nadie se movió. Los ingenieros miraron a su jefe y luego se miraron entre sí. La pregunta silenciosa se reflejaba en sus ojos. ¿Habla en serio? ¡Muévanse!, gritó Graves, y su desesperación se convirtió en rabia. ¿O quieren acabar todos en la calle? Funcionó. Los hombres de bata blanca se apresuraron a sus puestos de trabajo como autómatas. Trabajaban en silencio, con la concentración sombría de los condenados. Cada gesto era mesurado, pero carecía de su confianza habitual. Se movían como si llevaran un ataúd frágil. El proceso, que solía durar varias horas, se alargó. Nadie quería ser el culpable de un error fatal, ni siquiera al ejecutar una orden absurda. En la sala de control, el tiempo parecía haberse detenido. Elena rezaba en silencio. No entendía nada de física ni de vibraciones, pero comprendía a su hija. Vio la misma tranquilidad y confianza con la que Kaya resolvía los rompecabezas más difíciles de niña, sin siquiera mirar una imagen de muestra. Julian Thorne estaba sentado en su silla, una estatua de piedra. No miró a Kaya ni a Elena. Su mirada estaba fija en la pantalla principal, donde su sueño multimillonario se preparaba para su ignominioso final. Lo había arriesgado todo, no por fe en la chica, sino por pura y fría terquedad. Preferiría destruir a Prometeo él mismo antes que admitir que lo había derrotado. Pasaron 3 horas. Por fin, el Dr. Graves volvió a aparecer en pantalla. Su rostro estaba gris ceniciento. «La pieza está lista, señor Thorne. Coincide con la descripción. Estamos iniciando la instalación». Era una tortura verlo. Los enormes manipuladores habían abierto la carcasa protectora del núcleo del reactor con precisión quirúrgica. En su mismo corazón, entre una compleja red de cables y tubos, brillaba ese mismo conductor de cristal. La corona de la creación, el detalle perfecto. Un manipulador lo extrajo con cuidado. Luego, otro manipulador colocó un nuevo elemento en su lugar. Parecía casi igual, pero su superficie era mate, opaca. Parecía extraño, como un parche de arpillera en un vestido de seda. «Instalación completada», informó Graves con tono seco. «Todos los sistemas comprobados. Estamos listos para despegar a su orden». Julian Thorne no respondió. Giró la cabeza lentamente y miró a Kaya. Por primera vez en mucho tiempo, se dirigió a ella directamente, sin burla, sin arrogancia. Solo había un cansancio infinito en su voz. «¿Estás seguro?» Kaya asintió. «Sí». Julián volvió a la pantalla. Presionó el botón de comunicación. Cuando comienza el lanzamiento. La cuenta regresiva no se transmitió a toda la sala, como en las películas. Simplemente apareció en la esquina de la pantalla, números rojos, midiendo implacablemente los últimos segundos de vida del proyecto. 10, 9, 8... Elena cerró los ojos. Los ingenieros del laboratorio se apartaron instintivamente de sus consolas. El Dr. Graves permanecía de pie con los brazos cruzados, con el aspecto de un hombre esperando la llegada de un rayo. 3, 2, 1, lanzamiento. Al principio, todo era normal. Se oía un zumbido bajo y creciente. Los indicadores de potencia empezaron a subir. 10%, 20%, 30%, todo normal. Pero todos en la sala sabían que esto era solo la calma antes de la tormenta. Los problemas siempre empezaban al 70%. 40, 50. El corazón de Elena latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. 60. La tensión se hizo casi palpable. El aire se densificó. 70%, la marca fatal. La última vez fue a este nivel que el sistema empezó a vibrar. Los sensores avisaron de sobrecarga y los sistemas automáticos apagaron el reactor en caso de emergencia. Todas las miradas estaban puestas en el indicador de resonancia. Su aguja siempre empezaba a temblar en ese preciso instante, pero se quedó quieto, como clavado en el suelo. 71%, dijo uno de los ingenieros del laboratorio, y su voz sonaba insegura, como si él mismo no creyera lo que estaba viendo.
72, 73. El zumbido del reactor se hizo más profundo, más potente, pero no había rastro del traqueteo previo y el sonido falso. Era suave, limpio, armonioso. 80%, informó Graves, y por primera vez en horas había asombro en su voz. 85, 90. Nadie respiraba en la sala de control. Julian Thorne se inclinó hacia adelante, aferrándose a los brazos de su silla. Sus ojos, abiertos de par en par por la incredulidad, iban de un monitor a otro. Todas las lecturas estaban en la zona verde perfecta. 95, 97, 99. Y aquí está el momento de la verdad. 100%, suspiró Graves. Un gran cartel verde apareció en la pantalla principal. Estabilidad del sistema confirmada, alcanzando potencia máxima. Y hubo silencio. No el tenso silencio de la expectación, sino otro, un silencio profundo y ensordecedor de triunfo. Solo lo interrumpía el zumbido constante y seguro del Prometeo en acción. Un sonido que ninguno de los presentes había oído antes. El sonido de la victoria. En el laboratorio, uno de los jóvenes ingenieros no pudo evitar aplaudir. Inmediatamente fue secundado por otro y luego por un tercero. En cuestión de segundos, todo el laboratorio estalló en aplausos y gritos entusiastas. La gente se abrazaba, reía y lloraba. Incluso el Dr. Graves, atónito y destrozado, permaneció allí con la expresión de haber presenciado un milagro. Pero la sala de control permaneció en silencio. Julian Thorne se recostó lentamente en su silla. Su rostro estaba pálido. La máscara del todopoderoso multimillonario, genio y tirano se había desmoronado. Frente a él se sentaba una adolescente que acababa de lograr lo imposible. Había resuelto un problema que se les había escapado a las mentes más brillantes del planeta. Y lo había hecho no con cálculos, sino con una intuición incomprensible, casi mística. Esto no fue solo un éxito para su proyecto, fue su rotundo fracaso personal. Él, Julian Thorne, era ciego. Estaba dispuesto a destruir su mayor creación antes que admitir que un niño tenía razón. Sacó su tableta personal sin decir palabra. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. Unos toques, un escaneo de retina. La pantalla decía, transferencia de $80 millones estadounidenses a la cuenta de Elena Rojas confirmada. Guardó la tableta y miró a Elena. Estaba sentada con la cara entre las manos, sus hombros temblando en silencio. Kaya abrazaba a su madre, le acariciaba el pelo y le susurraba algo en voz baja. Finalmente, Elena levantó la cabeza. Tenía el rostro empapado en lágrimas, pero una sonrisa se dibujaba en él. Miró a su hija con tanto amor y orgullo que habría dejado a cualquiera sin aliento. «Todo salió bien, cariño. Tú lo hiciste todo», susurró. Entonces abrazó a Kaya aún más fuerte y dijo algo que Julian no debía oír. Algo que dijo en voz baja, entre dientes, llena de alivio y esperanza. «Ahora podemos pagar la operación». En el silencio ensordecedor de la sala de control, ese susurro le sonó más fuerte a Julian Thorne que la explosión de su reactor. Operación. Hasta ese momento no lo había pensado. Para él, todo era un juego. Cruel, arrogante, cínico, pero un juego al fin y al cabo. Una apuesta, una prueba. Una forma de demostrar su superioridad. 80 millones eran solo un número para él, una suma abstracta que podía permitirse perder fácilmente. Y solo ahora lo entendió. Para estos dos, esto no era un juego, no era solo dinero, era la vida de una madre que dependía de que su hija obrara un milagro, y lo hizo. Y él, Julian Thorne, se interpuso en el camino de ese milagro, burlándose de él, dispuesto a pisotearlo. No se movió, siguió sentado en su silla, mirando al equipo jubiloso en la pantalla, los indicadores verdes de estabilidad, a la mujer que lloraba de felicidad.
pero solo veía una cosa, el abismo de su propia insignificancia, y este golpe fue más terrible que cualquier colapso financiero. Julian Thorne no había dormido en toda la noche. Estaba sentado en su enorme oficina en lo alto de un rascacielos, pero por primera vez no podía ver las luces de la ciudad a sus pies. Veía la misma imagen una y otra vez, el rostro de Helena Rojas, contraído por lágrimas de alivio, y su susurro silencioso y desgarrador: ahora podemos pagar la operación. Se encontró escuchando el silencio. En ese silencio percibió un nuevo ritmo, inusual para él, la respiración profunda y regular de un sistema que por fin había dejado de silbar. Prometeo funcionaba, era un hecho, registrado por cientos de dispositivos, pero para él era una sensación viva. Allá abajo, bajo kilómetros de cable y hormigón, el metal zumbaba, y ese zumbido ya no le lastimaba el oído. Ninguna nota tenue y estresante, ningún silbido en el límite de la gama, solo un cansado y confiado vale. La pantalla del escritorio parpadeó. El departamento de finanzas envió una confirmación seca. La transferencia se había realizado, los registros pertinentes se habían actualizado, los riesgos de incumplimiento se habían evaluado como moderados siempre que el marco fuera correcto. Observó las cifras con la habitual indiferencia de quien calla los números hasta que se traducen en hechos. 80 millones era una línea sobre fondo blanco, sin olor, sin peso. Pero tras esa línea se oía otro sonido, el mismo susurro. Seguía sonando más fuerte que cualquier aplauso. «Habla Avery», dijo el intercomunicador. «Pediste que te despertaran». «Déjalo así», respondió. El abogado entró con una voz tan serena como un aparato ortopédico nuevo. «La situación es la siguiente. En silencio, sin saludos. Si dejamos esto como una transferencia personal, habrá menos preguntas, pero solo hasta que alguien decida vincularlo con una motivación empresarial. Propongo 2 documentos, una compensación por presión psicológica indebida según el código interno y un programa independiente de cobertura médica vitalicia del fondo. El primero es cerrado, el segundo es público, pero sin detalles, sin notas de prensa, sin nombres. Todo está firmado por Helena Rojas voluntariamente, sin obligaciones por su parte. ¿Está de acuerdo? «Estoy de acuerdo», dijo Julián. «Que parezca menos caridad y más lo que es, una solución. Luego prepararé el texto obligación del administrador de reparar el daño causado. Deberá firmarlo mañana. Yo firmaré». Una cosa más, el consejo se reunirá al amanecer, dirán felicitaciones y un minuto después muestren los protocolos. Necesitamos un conjunto claro de formulaciones sobre la razón técnica, sin chica, sin milagro. Anote, reducción del factor de calidad de la unidad del tercer circuito mediante un amortiguador Interloy con alta fricción interna, dijo, como si comprobara cómo sonaba la palabra Interloy en sus propios labios. Añada, revisión de los rangos de filtrado del sensor. Las bandas estrechas se desactivan temporalmente para no perder el componente parásito. Ya basta. Basta, repitió Avery. Relaciones públicas. ¿Está Hale en la línea? Ya estoy esperando. La voz de Hale era habitualmente baja y sin emoción. La prensa sabe que algo pasó. El fondo claro sobre la cúpula se vio desde la autopista. Si guardamos silencio hasta mañana, se escribirán solos. Propongo disipar las hipótesis neutrales que en cambios en la amortiguación, una serie de pruebas posteriores al lanzamiento, la configuración final aún se está discutiendo. Mantengamos el tono. Hazlo, dijo. Y mantén a tu gente alejada de Helena y calla. No quieren preguntas, ni una. ¿Comprendido? Apagó la luz y permaneció sentado un buen rato con las palmas de las manos sobre el frío mármol de la mesa hasta que le empezaron a doler los dedos. El mármol siempre le refrescaba la cabeza. Lo había elegido precisamente por esa propiedad. No reflejar nada, no ceder al calor. Hoy el mármol tampoco cedió. Se puso de pie. El ascensor descendió al vacío de las plantas nocturnas.
El guardia de guardia, en la esclusa de aire, hizo una mueca al ver al jefe a las 4 de la mañana y se preparó de inmediato. Pero Julián alivió la tensión con un gesto. La noche es igual. Los boletos de la felicidad, los pases, los controles son solo nodos temporales de una gran criatura. La cúpula olía a hierro candente, grasa y esos plásticos que siempre son fáciles de identificar en la oscuridad, cada uno con su propio olor denso. No encendió la luz general, caminó siguiendo las líneas del suelo como si estuviera en mapas que él mismo había ordenado marcar. Prometeo permanecía tranquilo, como un barco en aguas tranquilas. Apoyó la palma de la mano sobre la carcasa, donde, según los ingenieros, la temperatura era segura. Hubo un temblor débil, incluso. Una comparación absurda e infantil surgió en su cabeza. Un animal dormido que por fin había accedido a dormir a tus pies. «Señor», alguien lo llamó en voz baja. Uno de los jóvenes trabajadores por turnos estaba de pie en las escaleras, con ojos brillantes y cansados, y una placa con el nombre Sam Winters. Sam parecía culpable, como si estorbara. «No pasa nada», dijo Julián, «solo quería escuchar». Sam asintió y repentinamente envalentonado dijo: «Ayer, a los 72, una aguja brilló en nuestro espectro. Una. Pensé que iba a vomitar, pero desapareció. Nunca había visto algo así, como si alguien la hubiera apagado con un dedo». «¿Se ha ingresado la nota?» «Sí, señor, dejé una nota. Disminución instantánea de la moda parasitaria. También que vale la pena ampliar la ventana de grabación sin filtro». «Así es», dijo Julián, «no, sin filtro. Vete a la cama, Winters». Se quedó solo y pensó en filtros. La palabra surgió de repente, no como un término técnico, sino como una regla general de vida. También filtró todo lo que no encajaba en el modelo. Vio a una señora de la limpieza, vio servicio, otros gastos, antecedentes, vio a una chica, vio variable, factor de riesgo, error del gerente. No percibió ninguna señal en ellos. Echó ruido y casi lo pierde todo. Subió al archivo solo, sin escolta. El oficial de guardia asintió y volvió a su pantalla. A esa hora del día, todos se ocupaban un poco más de lo debido, sintiendo que ellos también controlaban la noche. Julián se sentó ante la terminal vacía e introdujo su clave. No buscaba nada específico, pero al mismo tiempo buscaba una cosa, una pista en su memoria, una pequeña astilla que se negaba obstinadamente a identificarse. Abrió viejos índices, hojeó los ficheros de discrepancias, palabras, conexiones, olores, aeródromo, incendio, mecánico, no liberar. La máquina, obediente, resaltó docenas de casos, con los encabezados extendidos en idénticas líneas negras, y ninguno respondió con la frialdad necesaria. Apagó la pantalla. Ahora no. Deja que el recuerdo madure. Si no, lo perseguiría como un cazador y lo ahuyentaría. De regreso, ya en el ascensor, se detuvo ante una pared de cristal. La ciudad se extendía bajo él en una luz grisácea que empezaba a quitarle a las lámparas de noche su derecho a amarillear. Permaneció allí hasta que se dio cuenta de que el silencio en él había cambiado ligeramente. Tras el borde de este silencio yacía otro, más sutil, aquel en el que nacen las decisiones, no los eslóganes. En su oficina, sacó del cajón superior una libreta delgada y sin color, la misma que no podía transferir a ninguna nube. La necesitaba cuando necesitaba escribir para sí mismo, no para todo el mundo. Escribió lentamente. Noche. La máquina cantó y la oímos. Nos hemos acostumbrado a oír ruidos, tanto en el hierro como en la gente. Hoy debo recuperar la audición. Puso un punto en negrita, como si clavara un clavo. Llamó a su secretaria y le pidió que dejara una nota en el escritorio de Graves. 9. Solo. La palabra solo parecía importante, no porque le temiera a la multitud, sino porque quería darle al hombre la oportunidad de retirarse en privado si así lo deseaba. No tenía intención de humillarlo, ya no tenía derecho a hacerlo.
Abrió un canal para un memorando interno. Era conciso y conciso. Fase posterior al lanzamiento, 3 ciclos de perfil de carga, monitoreo espectral adicional sin filtrado de banda estrecha, prohibición temporal de cualquier cambio de configuración sin mi firma, sin comentarios públicos, cualquier consulta a través de Hail, solicitud personal, a quienes se les haya aplicado la palabra ayer que no se apliquen hoy. Nadie. JT lo leyó 2 veces. Eliminó las palabras innecesarias, por favor. Dejó solicitud personal. ¿Lo entenderían? Llamó al jefe de seguridad. Necesitamos un coche para ir a la casa de Rojas, dijo. Discreto, pero confiable. El conductor es muy tranquilo. Acceso al edificio sin colas y, esto es importante, no seguridad, sino escolta. Las palabras tienen peso. Entendido, respondió. Hagamos que solo se fijen en la comodidad. Detrás de él, en la pared, colgaba un retrato de su padre, ese en el que normalmente no reparaba. Hoy, su mirada captó la fina sombra en la comisura de sus labios, la sonrisa de quien lo ha visto todo, y por lo tanto, dejó de sorprenderse. Dirías que me he derrumbado, pensó, y probablemente tengas razón, pero prefiero eso a un crujido que no se oye hasta el último segundo. A las 6 de la mañana, la ciudad se había vuelto completamente gris. En la pantalla donde se concentraban las ventanas del consejo, se iluminó el primer rectángulo. El presidente con la frente arrugada y la voz ronca. Luego, 2 cabezas conocidas del comité de inversiones. Luego, un profesor sujetado para que asintiera en silencio en los lugares correctos. Un representante de la agencia, 2 viejos ricos. Todos estaban impecables e irritados, como personas obligadas a vivir sin horario. «Buenos días», dijo. 5 puntos, sin adornos. Contó con precisión, alcanzar la potencia máxima, el motivo de la estabilización, sin nombres ni milagros, el plan de pruebas posterior al lanzamiento, el modo de comunicación, silencio, el siguiente hito en 48 horas. Un informe. En el motivo, lo formuló tal como lo había concebido la noche anterior. Redujimos el factor de calidad de una unidad específica. Añadimos un amortiguador Interloy con alta fricción interna. Debilitamos el filtrado para detectar el modo parásito. Está ahí, pero ahora no crece. Vio cómo el profesor alzaba la vista hacia la cámara por primera vez, cómo el representante del gobierno se aferraba a la palabra amortiguador, cómo los viejos ricos relajaban los hombros al oír el tono técnico. ¿Riesgos?, preguntó desde la ventana izquierda. Sí, cualquier nueva configuración supone un riesgo. Estaremos atentos al espectro y a los gradientes de temperatura. Cualquier desviación provocará un corte de suministro eléctrico inmediato. ¿Publicidad?, preguntaron desde la derecha. Mañana, sin nombres, sin héroes, seco. ¿Línea presupuestaria?, preguntaron los labios secos. Después del lanzamiento, dentro de los límites. Cualquier gasto extra a cargo del director del proyecto, dijo simplemente, y las ventanas se quedaron en silencio por un segundo. Sabían que esa frase es la mejor garantía para las cajas registradoras de otros. Colgó antes de que pudieran dividir la conversación en comités. No tenía la obligación de compartir esa noche con gente que no tenía noches. Vivían al ritmo de las horas del día. Luego llamó a Avery, esta vez personalmente. Trajo una carpeta de cuero fino con 4 hojas dentro. Aquí tienen un resumen de sus responsabilidades, dijo el abogado. Aquí está el programa del fondo. La lista de clínicas es la mejor que existe. Aquí están los acuerdos que no vulneran sus derechos, sin obligaciones a cambio. La parte médica es una línea aparte para que nadie mezcle pago y trabajo. De acuerdo, dijo Julián. Prepáralo todo para que Elena pueda firmarlo sin tener que leer la letra pequeña por miedo. Y explícaselo en términos sencillos si te pregunta. Me explicaré, respondió Avery. Y una cosa más, ayer fuiste grosero. Puede que te cueste iniciar una conversación. Lo sé, dijo, y por eso empezaré.
Cuando el abogado se fue, se quedó solo de nuevo con el silencio y esa inesperada capacidad de escuchar más que antes. Quedaba menos de una hora para el amanecer. Decidió bajar a la cúpula una vez más, como quien comprueba si la puerta está cerrada antes de una reunión importante. Abajo se encontró con una señora de la limpieza. No era Elena, sino otra, canosa, muy cuidadosa en sus movimientos. Empujaba el carrito con una suavidad inesperada. Los cepillos no golpeaban contra los lados, las ruedas no rechinaban. «Pase», dijo, dando un paso atrás. «Gracias», asintió ella. «¿Tuviste una noche difícil?» «Sí», respondió honestamente. «No es nada», dijo, como si llevara 100 años trabajando en este edificio. «La noche muestra a la gente». No respondió, pero se dio cuenta. Era otra voz que no encajaba en el patrón. Todo lo importante de esa noche lo dijeron quienes estaban designados para guardar silencio según el horario de personal. Entró. Prometeo estaba en marcha. Luces tenues parpadeaban en los paneles como luciérnagas en un jardín de cristal. Pidió al turno que hiciera un recorrido rápido, no para el informe, sino para sí mismos. El gráfico se extendía en la pantalla como un hilo perfectamente recto. En el 82%, donde la aguja de Sam había oscilado ayer, esta vez no oscilaba en absoluto. Sintió una verdadera fatiga física, la que viene después de una descarga de adrenalina cuando te das cuenta de que estás viviendo. Mientras caminaba de regreso, percibió un leve olor a gasolina de aviación quemada. Claro, no era eso, sino uno de esos plásticos que olían igual. Pero su memoria, como un perro, gruñó sordamente ante la nota familiar. No fue tras ella, la dejó con correa. La mañana la sacaría a la luz. Quedaba poco tiempo para la reunión. Empezó a preparar la oficina, como quien prepara los instrumentos antes de una operación. Retiró las carpetas sobrantes, bajó de la pared un diploma extra que siempre le irritaba con su fuente petulante. Puso agua, 2 vasos delgados. Eran nimiedades, pero eran precisamente las nimiedades las que a veces daban a la gente la oportunidad de respirar. Escribió 3 palabras en un papel como si fuera una chuleta. Siéntate, perdóname, compromiso. Las miró de reojo y comprendió que bastaba. El resto llegaría solo. En las pausas vacías, en la forma en que juntaba las manos, en la forma en que el silencio finalmente cobraría su peso. 10 minutos antes de la hora acordada, apagó la segunda lámpara sobre la mesa, dejando una tenue luz lateral. La luz era demasiado blanca, lo que hacía que los rostros parecieran extraños, y no quería ver a desconocidos. Comprobó cómo se abría la puerta. Pulsó el botón. La enorme losa se hundió en la pared, silenciosamente, como en las películas. Lo soltó y volvió a su sitio. La secretaria susurró por el intercomunicador. «Ha llegado el ascensor», exhaló, como exhalan los músicos antes de la primera nota. Las llamó a su oficina a la mañana siguiente. Cuando Elena y Kaya entraron, se detuvieron en el umbral, como si temieran pisar la suave alfombra. La euforia del día anterior había dado paso a la ansiedad. ¿Por qué las había llamado? Había cambiado de opinión. Julián se levantó de su escritorio, hecho de una sola pieza de mármol negro. Parecía cansado. Por primera vez desde que se conocían, no los miraba desde arriba. «Por favor, siéntese», dijo con una voz que carecía de su habitual autoridad férrea. Señaló las sillas de cuero frente al escritorio. Elena y Kaya se sentaron inseguras en los bordes. El silencio en la oficina era tan denso que parecía palpable. Julián rodeó el escritorio y se detuvo frente a ellas. Juntó las manos a la espalda, como si no supiera qué hacer con ellas. «Yo», empezó y se detuvo. La palabra se le atascó en la garganta. Él, un hombre capaz de decidir el destino de miles de personas y cambiar el rumbo de miles de millones con una sola orden, no pudo pronunciar una simple disculpa. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Quería decir: lo que hice ayer fue monstruoso, imperdonable. Elena lo miró con los ojos muy abiertos. Kaya, como siempre, guardaba silencio, pero su mirada era atenta y seria.
Convertí tu desgracia en un espectáculo. En mi cruel juego, continuó Julián, con dificultad para encontrar las palabras. No lo sabía, no pensé en ustedes como personas en absoluto, y por eso no tengo excusa, quiero pedirles perdón. Pronunció estas últimas palabras con firmeza, mirando a Elena directamente a los ojos. Ella se estremeció, pero no dijo nada. El dinero que transferí no es un pago por tu ingenio, Calla, ni son las ganancias de una apuesta. Considéralo una pequeña parte de la compensación por la humillación a la que te sometí. Pero no es suficiente. Regresó a la mesa y presionó el botón del intercomunicador. Anna entra. Su asistente, una mujer severa de mediana edad, entró en la oficina. Llevaba una carpeta delgada en las manos. Esta es una directiva para mi fondo personal, dijo Julián, aceptando la carpeta. Se la entregó a Elena. Dice que el fondo cubrirá absolutamente todos los gastos médicos relacionados con tu tratamiento de por vida. Los mejores médicos, las mejores clínicas del mundo, cueste lo que cueste, nunca más tendrás que preocuparte por esto. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió, recorrió las líneas con la mirada y la cerró. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez silenciosamente, sin sollozos. No sé qué decir, gracias, susurró. No tienes que agradecerme, espetó Julián. No hago esto por ti, lo hago por mí mismo, para, de alguna manera, expiar lo que he hecho. Volvió a mirar a Calla, que permanecía inmóvil como una pequeña estatua. Tu don, Calla. Nunca había visto nada igual. ¿Dónde lo conseguiste? Calla se encogió de hombros. Elena respondió por ella, habiendo recuperado un poco el sentido. Siempre ha sido así. Desde niña percibía cosas que otros no notaban. Su padre era igual. ¿Tu marido?, preguntó Julián, y por primera vez había un dejo de simple curiosidad humana en su voz. Sí, Marcus murió cuando Calla era muy pequeña. Era un simple mecánico de autos, pero el mejor de la ciudad. Decían que tenía manos de oro, pero no eran las suyas. Podía escuchar el motor y decirte exactamente qué fallaba. Dijo que oyó un ruido extraño, una nota falsa, igual que Calla dijo ayer sobre tu Prometeo. Julián se quedó paralizado. El nombre de Marcus Rojas le sonaba vaga y dolorosamente familiar, como un eco de un pasado muy lejano. «Marcus Rojas», repitió lentamente. «Qué extraño». Presionó el botón nuevamente. «Ana, conéctame al archivo. Urgente». Unos segundos después, una voz masculina se escuchó por el altavoz. «Sí, señor Thorne. Revisa los archivos antiguos de mi padre, personales. Busca cualquier mención de un hombre llamado Marcus Rojas. Podría haber sido hace 30 años, quizá un poco más. Busca informes de viaje, sus bitácoras de vuelo, facturas, lo que sea. Necesito cualquier información. Ya». «Así se hará, señor». El silencio volvió a reinar en la oficina. Julián empezó a pasearse. Elena y Calla se miraron sin comprender qué estaba pasando. «Disculpe», dijo Elena. «¿Conocía a mi marido?» «No lo sé», dijo Julián sin detenerse. «Quizás ese nombre me recordó algo relacionado con mi padre». La espera duró unos 20 minutos. Durante ese tiempo, Julián logró ofrecerles café, que rechazaron cortésmente. No hizo más preguntas, absorto en sus pensamientos. Por fin, el intercomunicador cobró vida. «Señor Thorne, lo encontramos». «Habla», espetó Julián. «Hace 32 años, un informe de seguridad sobre un incidente en un pequeño aeropuerto privado de Arizona. Su padre, el señor Arthur Thorne, volaba a una reunión clave que determinaría el destino de su entonces pequeña empresa. Volaba su avión monomotor». La voz del orador se detuvo. «Adelante», dijo Julián con impaciencia. Justo antes del despegue, el mecánico del aeropuerto local detuvo el avión ya en la pista. Afirmó haber oído un ruido extraño en el motor durante el arranque. El piloto protestó, alegando que todos los instrumentos estaban normales, pero el mecánico insistió en una revisión completa.
Julián se quedó congelado en medio de la oficina, con el rostro tenso. Al final, continuó la voz, tras 2 horas de búsqueda, encontró lo que la revisión prevuelo había pasado por alto, una microfisura en el cigüeñal. Según los expertos, el motor se habría gripado a plena potencia durante el ascenso. Habría sido un fallo total y un desastre. El mecánico salvó la vida de su padre y del piloto. Elena jadeó y se tapó la boca con la mano. Kaya miró a Julián y ya no había miedo ni timidez en sus ojos, solo una profunda comprensión. ¿Cómo se llama el mecánico?, preguntó Julián, aunque ya sabía la respuesta. Le tembló la voz. Marcus Rojas, señor. Julián se hundió lentamente en la silla, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Algo más?, preguntó con dificultad. ¿Hay algo más en el informe? Sí, señor, hay una nota del jefe de seguridad de su padre. El señor Arthur Thorne le ofreció al señor Rojas una gran recompensa, una casa y dinero de por vida. Pero él se negó. ¿Se negó?, preguntó Elena nuevamente, sin creer lo que oía. Sí, señora, confirmó la voz. El informe lo cita textualmente. Dijo, solo hice mi trabajo. No necesito su dinero. Si quiere compensarme, haga algo bueno por alguien más algún día cuando lo necesite. No hay otra mención de él en los registros, señor. Julián presionó el botón en silencio, cortando la conexión. Se quedó allí sentado, con la mirada perdida. Todo encajó. La cruel apuesta, el increíble don de la chica, la salvación de su proyecto principal, el nombre que emergió de lo más profundo de su memoria. No fue un accidente. Nada de esto fue un accidente. 32 años atrás, un simple mecánico le había salvado la vida a su padre, sentando las bases de todo el imperio Thorne, y no había aceptado dinero, sino un simple favor, ayudar a alguien en apuros. Y ahora, 3 décadas después, el destino, la providencia o algo en lo que Julián nunca había creído, había traído a la hija y a la viuda de aquel hombre a su oficina. Estaban en apuros, y él las había recibido con burla y humillación. Miró a Elena y a Kaya, y en ese momento se dio cuenta de que los 80 millones que había transferido ayer no eran el pago por resolver una tarea imposible. El destino simplemente lo obligó a saldar una vieja deuda. Una deuda de honor con su familia, una deuda por la vida de su padre,